Amigos, amanecimos acá en Jama, nos vamos a hacer migraciones. Ahí los chefs se están yendo, nosotros también. Nos vamos tempranito porque nos dijeron los chefs que hay una subida una vez que pasás la frontera, que es muy empinada y que cuando empieza a levantar el viento también se complica un poco más. Así que bueno, vamos a ir despacio. No pasamos una buena noche, nos apunamos con Mari, nos dolía mucho la cabeza, taquicardia, bueno, frío, pasamos mucho frío. Así que bueno, pero ya estamos mejor dentro de todo. Nos vamos al cruce. Vamos con los chicos de la ruta. La altura nos mató, así que estamos yendo despacito porque la altura del paso de Jama nos líquido. Estamos medios tontos porque la puna nos pegó con todo, dormimos muy mal, con muchas palpitaciones, con muchas dificultades para respirar. Los chicos de la La presión muy baja y se trata Acá está Mari oxigenándose. Bienvenidos a una nueva edición del Noti News. Desde hace algunos días estamos realmente muy preocupados por imágenes exclusivas que recibimos de momentos tensos que los chicos de la ruta habrían vivido al querer cruzar el paso de Jama por la provincia argentina de Jujuy. Los tenemos en exclusiva en nuestro móvil para que nos digan, nos cuenten realmente qué fue lo que pasó y cómo siguen. Chicos, bienvenidos al móvil, muchas gracias por esta nota. Mari, desde el episodio pasado nos tenés a todos muy preocupados por cómo estás. Contanos qué pasó y cómo estás ahora. Hola Maricar, bueno, gracias ante todo por la preocupación. La verdad es que sí, fueron momentos muy tensos. Estábamos a punto de cruzar la frontera del paso de Jama y empecé a descompensarme. Ya habíamos pasado una noche bastante mala por la altura, Sí. y amanecimos los dos muy mal. Sí, Pero bueno. sumado a los nervios de los trámites de los gatos en la frontera, que bueno, hubo algunos idas y vueltas con los papeles, y eso hizo que, bueno, me ponga más nerviosa de la cuenta y evidentemente me afectara y bueno, empecé a descompensarme, me empecé a sentir mal. Se empezó a poner pálida, Sí, a bajarme la transpirar presión. frío, y bueno, Así nada, que, ahí nos sí. dijeron que podíamos llevarla a que tome oxígeno. Sí, por suerte había un puesto sanitario del SAME, que es el Servicio Argentino de Asistencia, así que bueno, por suerte me dieron oxígeno y bueno, fue un antes y un después realmente. Así que después que se recuperó pudimos continuar con nuestros trámites de cruzar a Chile. Bueno, una alegría saber que están ya mejor. Y cuéntenos, ¿pudieron finalmente cruzar la frontera? Sí, bueno, por suerte pudimos cruzar finalmente, hicimos la frontera, ya estamos en territorio chileno, así que bueno, con la revancha de recorrer todo lo que nos queda de esta zona, que es principalmente la región de Atacama, en donde estamos ahora, ya llegamos a San Pedro. Déjame decir algo, nos Ujú. costó bastante los primeros kilómetros porque Sí. tuvimos que subir mucho más en altura que lo que estaba el paso de Jama. Llegamos como a los 5.000 metros. Entonces, 2 noches que pasamos ahí arriba porque queríamos ir a hacer unas lagunas que estaban ahí limítrofes con Bolivia, fueron muy complicadas, así que decidimos bajar directamente a San Pedro. Exactamente, así que bueno, ahora ya estamos disfrutando de este bonito pueblo del norte de Chile. Su revancha en Chile, volviendo al país vecino. Así que bueno, les mandamos un saludo grande a ambos y buenas rutas a seguir disfrutando. Muchísimas gracias a todos por la preocupación. Realmente hemos recibido un montón de mensajes preocupados por cómo estábamos, pero bueno, sepan que ya estamos mucho mejor y mucho más adaptados a la altura de esta zona de Chile. Gracias a todos y nos veremos por algún lugar del norte de Chile. Gracias. Esto ha sido una nueva edición del Noti News. Los esperamos próximamente para más novedades. Los chicos de la ruta, por eso voy donde me quieres llevar. Y finalmente logramos
entrar a Chile, amigos. Ya estamos de nuevo en territorio chileno con los amigos del Chess que van adelante haciendo punta. Vamos a tener una ruta de bastante altura, vamos a seguir subiendo casi hasta los 5.000 metros de altura, así que vamos a ir despacio, tranquilos. Y bueno, nada, tratando de tomarnos todo con bastante calma porque la altura pega y mucho, así que para qué andar apurados. Recién empezamos, el Chess está tirando un humo que vamos a tener que ir con máscara de oxígeno, miralo. Se incendia el Chess, chicos. I look the other way. I don't see how it's got anything to do with me. Oh, hurry, I need my beat at any expense. Terminamos de agarrar ruta y ya hicimos la primer parada para tomarnos unos matecitos. Acá estamos. Para aclimatar, hay que aclimatar porque estamos todos apunados. Estamos todos apunados, así que vamos a ir despacito, nos tomamos unos mates, estiramos las piernas, respiramos profundo, recuperamos fuerzas y seguimos camino. Rule, oh, it's what we learn at school. We don't worry about seas. We recycle and sort by source. We've banned all plastic straws. Hicimos una parada acá en el Salar de Quijiro. Vemos a la distancia que hay unos flamencos, así que bueno, no los podemos ver muy de cerca, pero se ven de acá y son hermosos, se hacen contraste con el blanco, con sus colores rosados, así que la verdad es que súper lindo el paisaje, es increíble este lugar, los contrastes de colores alucinantes. Un banquete que se va a dar esta gente acá, increíble. Allá está la cocina, así da gusto venir a hacer un paseo, ¿eh? Tampoco hay que hacerse el loco. No, movimiento despacio. ¿Cómo se llama este salar? Ay, me dijo el chico y yo ya lo dije, pero ahora me olvidé. Ah, bueno, pues ya lo dijiste. Sí, lo dije. Bueno, eso es importante. But every cell in my body eats its protein. Oh, grass is only for cows and rabbits that don't know how to kill and conquer, to win and rule. Oh, it's what we learn at school. We don't worry about seas. We recycle and sort by source. We've banned all plastic straws, quit smoking. Oh, every paycheck we get, 10% is donated to clean our conscience, and it works out great. Nosotros no somos los únicos que sienten la altura, la camioneta tiene que ir en primera, vamos a 15 kilómetros por hora y a casi 3.000 revoluciones, pero la queremos pasar a segunda y no No hay caso. bajan las revoluciones, no hay caso, no va. El Chess móvil viene haciendo punta y estamos buscando a ver algún lugar planito para parar, pero qué pesado está. Ahí vimos que pararon, encontraron un lugar planito. ¿Qué le parece este lugar? Ahí recuperamos. Dale, perfecto. Ahí estamos, ahí los vimos. Y acá hay menos 600 para arrancar. Dale, sí, quedémonos acá. Se viene la subida. ¿Cómo estás para la subida? Bien, un poco apunado. No, pero y- Our guns are mighty, we're not smart, we will survive. We've got technology, it's not
es el paisaje de esta parada que hicimos acá. Es una belleza lo que se ve de fondo. No paramos de impresionarnos con la cantidad de colores. Es alucinante, así que bueno, vamos a aprovechar este paisaje hermoso para comer algo rápido. ¿Y a vos, Gris, te gusta el paisaje? ¿Qué decís, Pipi? Despacito, que estamos en altura. Y ahí está Pelu. ¿Cómo estás, Pelusa? ¿Estás bien, mi amor? Mientras te acicales es un buen síntoma, así que gatos, ok. 4.820 metros. Un espectáculo. Un espectáculo. Llegamos, sobrevivimos, vamos. ¡Yuhu! Genial. Che, se la rebancó. Aguante el Chessmóvil. Sí. Aguante el Chessmóvil y el mamotreto. Bien, se la encantó. Amigos, y acá vamos a pasar la noche. Mañana veremos si el país hermano boliviano que está de aquel lado nos recibe para recorrerlo un poquito, y si no, nos iremos para otro lado. Allá enfrente el Chess Team, acá nosotros, acá el atardecer. Chao. Mari ya está para irse a la cama. Todavía tienen que venir los chefs a cenar, No pero importa. Mari ya está para irse a la cama. Pero mira, Hay dos que ya están. cuando hay puna, la puna es para todos. Mirá estos dos. Ay, más lindo, mi amor. Ya están los dos acomodados. Bueno, acá estamos. La Puna, Guille, que no da más. Pelu, que también 3 está... días que estoy apunado. Guille, Pelu también está medio apunado, pobrecito. Así que, bueno, no sé, ¿vos habías contado que estábamos en la disyuntiva de qué hacer? No. Bueno, les cuento entonces. Acá estoy. Habíamos anoche hablado con Chilu y ese a ver si nos aventurábamos a cruzar para Bolivia, porque hay una laguna verde y una laguna roja que, bueno, supuestamente es muy lindo de visitar. Pero hoy a la mañana, después de haber pasado una noche bastante complicada, porque nos sentimos mal, estamos muy apunados, nos falta mucho el aire, hablamos con unas excursiones que venían desde San Pedro de Atacama y nos confirmaron de que se requiere 4x4 para hacer el camino hasta la Laguna Colorada. Y además ya hay que entrar a Bolivia, así que era también todo un tema con los gatos y demás. Con lo cual, el plan de ir a Laguna Colorada y Laguna Verde, gente, no. Lo cambiamos por una tortita. Lo vamos a cambiar por llegar a San Pedro de Atacama finalmente, tomarnos un rico cafecito. Chilo nos dijo que hay una pastelería suiza, no sabemos muy bien, así que sale plan en la cafetería. ¿Estás contento que vas a bajar? Sí, necesito recuperarme. Necesitas respirar, ¿no? Sí. Bueno, Hace 3 días que estoy. maldita Puna. Chicos, si vienen a la Puna, sepan que van a quedar así como estamos nosotros. Ojalá que no les pase. Trust me, we got the power to change the world. Impresionante este tramo de la ruta porque viene todo en bajada, pendientes súper pronunciadas, cada 1000 metros más o menos hay pistas de emergencia en donde uno, si tiene algún problema con los frenos, puede parar, pero realmente
ya habremos bajado 500 metros o un poco más. Y sinceramente ya estamos respirando mejor. Así que de a poco nos vamos sintiendo mejor y eso es un gran alivio. Y de frente tenemos algo que es el volcán Lincabur. Ahora se los vamos a mostrar porque es impresionante. Vamos a esperar acá un poquito porque nos adelantamos. Los chefs vienen más atrás. Los vamos a esperar. Está todo en bajada, bajás muy rápido. Y que se enfríen un poquito los frenos porque están On fire. Y de paso les mostramos el volcán. Claro. No sé si se va a apreciar, pero está saliendo humo de los frenos, así que a bancarlo en frío. Aclara Guille que venía frenando con motor. Sí, pero bueno, está en una pendiente muy larga, muy pronunciada y cada tanto tenés que tocar el freno porque si no te vas de arriba de los 100 fácil y por eso hay tantas pistas de emergencia en todos lados. Así que ahora aprovechamos este mirador y le dejamos descansar un poco los frenos. Ahí tenemos de fondo el volcán Lincabur. Ahora estamos sin señal, así que no podemos saber cuántos metros de altura tiene, pero realmente es imponente. Llegó el Chess Móvil. ¿Cómo anda todo por acá? Humo salió de nuestros frenos. ¿Sí? ¿Sí, boluda? ¿En serio? Sí. Nosotros el otro día... sí. Muy rápido. Salía humo posta, un olor, no, si te acercás sí, hay un ¿no? olor. Nosotros el otro día con los frenos también en un momento me asusté porque me quedé sin freno. Y dije, no, listo, todo a motor, aunque vaya re lento. Y ahora, como ya veía que esta era una subida súper larga. Zarpada. Y bueno, bajamos todo a motor despacito, pero... Porque es re larga, son 40 kilómetros Sí, de no, bajada. es impresionante. La pendiente que tiene, bajar con una velocidad. Pero aparte, yo venía con el freno motor en tercera. Seguía de vuelta. La venía frenando. Y le digo a Mario, vamos a frenar porque si no... O sea, y es más, acá frenó con lo último. Con lo último. Claro, pero ahí sentiste que ya no te Sentí que no frenaba. frenaba, ¿viste? Bueno, a darle un descanso a la Yo cama. estoy en segunda. Y llegamos a San Pedro de Atacama. Me encantaría estar más entusiasmada, pero el bajón de altura me hizo dar unas náuseas que me siento, creo que peor que antes. Así que llegamos a San Pedro de Atacama. Amigos, buenos días. Arrancamos nuestra primer mañana en un lugar muy especial, en el desierto. Estamos en San Pedro de Atacama. Ahí está Guille, que ya arrancó con los quehaceres domésticos Pero además de eso, ya me fui a correr. O sea, probé lo que es correr en el desierto. en altura. Así que bueno, les vamos a contar lo que va a ser nuestra experiencia viviendo un par de días acá, en esta ciudad, en el medio del desierto. Esto no es broma. En el desierto hay que conservar los recursos y el agua es un gran tesoro, como en muchos lugares, pero acá más todavía. No, acá porque además no hay canilla, no hay nada. Entonces vinimos con los tanques de agua llenos, pero bueno, vamos a ir reciclándola. Así que esta que usamos para lavar los platos irá para... Se va a convertir en agua para el baño para de el baño, repente. seguramente. Bueno, bien, acá, ingeniándonos en el desierto. Y otra de las cosas importantes a hacer a primera hora de la mañana, ni bien sale el sol, es proteger todas las ventanas, aislarlas. Miren, nosotros ya tenemos acá nuestro aislante con el metal del lado de afuera para que refleje el sol y cerramos todas las persianas para que entre la menor cantidad de calor posible y así se conserve acá adentro, que todavía está bastante fresco. Nos estacionamos acá en Atacama en un lugar no muy glamoroso. Estamos acá atrás pegados al cementerio, pero bueno, es la zona donde... Los lugares insólitos en donde nos toca dormir, viviendo, viajando, hoy con compañía. Acá en Atacama esta zona es la que permiten para que se estacionen los motorhome. Acá enfrente tenemos una feria de verduras, compramos algunas verduras de la zona y ahora vamos a ir a dar una vueltita por el centro, por el pueblito. Tenemos que decir la verdad, la primera sensación cuando uno llega a San Pedro de Atacama no es la más linda, no es
un lugar que a primera vista sea muy agradable porque es muy áspero. Bueno, claramente estamos en el desierto, mucha tierra, las construcciones muy precarias, no es muy pintoresco si se quiere, pero tiene un hermoso centrito en donde tenés un montón de agencias que te ofrecen un montón de actividades que hay para hacer por acá y ahí sí, la verdad es que está muy lindo como para hacer un recorrido, así que bueno, nos vamos a ir a dar una vuelta para mostrarles un poco del centro de San Pedro de Atacama. Otra de las cosas que caracteriza a San Pedro de Atacama es la cantidad de turistas extranjeros que hay. Se escuchan todos los idiomas, sobre todo muchos brasileños. Recorriendo la plaza de San Pedro nos encontramos con Francisco, que él tiene su cafecito acá en la plaza. Es también un viajero y bueno, nos invitó a tomar un café, así que pasamos un ratito a saludarlo y seguimos caminando. La parroquia de San Pedro de Atacama data de 1550, es muy antigua realmente, y en 1951 fue declarada Patrimonio Cultural. A lo largo de los años hubo que reconstruirla varias veces por los terremotos que hubo en la zona, los sismos, así que bueno, lo que vemos es un poco producto de todo ese trabajo que se hizo acá. Y lo que está a mis espaldas es el volcán Licancabur. Es un volcán que tiene casi 6.000 metros de altura y que está en el límite entre Chile y Bolivia, muy cerquita de Laguna Verde. Ahí está. Se ve mejor acá. Muchas gracias. Y con todo respeto, dado que nuestro patio es el cementerio, entramos al cementerio, acá estamos parando. Saludos a todos los vecinos. En nuestro patio. Acá, en el patio, y acá ese. Miren, el vecino de este plano que nos recién trajo. puso la camioneta pegada a la nuestra para que le dé sombra al guacho. Sí. A presión la puso, vas a ver. Ahora Sombra, mira. y nos van a cortar el viento también. Claro, todo. Y por eso nos trajeron la tortita. Amigos, hasta acá llegó el episodio de hoy. Nuestra llegada a San Pedro de Atacama nos tiene un poco desconcertados, porque la realidad es que la mayoría de las actividades para hacer son pagas y bastante caras para nuestro presupuesto viajero. Así que bueno, veremos con qué logramos sorprenderlos a partir del episodio que viene. Amigos, gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo episodio. Mira, Gordi, nos habíamos quedado con ganas de ir al desierto florido. Bueno, acá tenemos una pequeña muestra gratis de unas florcitas en el desierto.